Pensamiento del día, viernes 4 de abril. Mirar con esperanza al futuro. La esperanza es una gran virtud. ¿Por qué a veces no nos sentimos plenamente contentos? ¿Por qué nos ofuscan dolores, lágrimas, disgustos? Porque nos falta la esperanza, que pensándolo bien y echando una mirada, aunque sea rápida y panorámica, al Evangelio, aparece como su estilo propio en la espera confiada de las promesas divinas de que el mismo Evangelio es depositario. Para renovar nuestra vida cristiana, para darle la límpida sonrisa de los niños evangélicos, necesitamos ahora de esta virtud vivida con perseverancia. El Dios de la esperanza, así llama San Pablo al Señor. Sí, así es precisamente. Que el verdadero y único Dios nos colme de todo gozo y paz. Las dos cosas que le faltan al mundo, el don que el cristiano debe hacerle. Chiara Lubich, Escritos Espirituales 2, Editorial Ciudad Nueva. Hola, si te ha gustado este video, danos un like, un dedito hacia arriba y suscríbete al canal. Es libre y gratuito, sin ningún compromiso. Palabra de vida. Abril de 2025. Miren que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan?